Listos, cámara rodando. Luces, cámara y acción. Cámara. Pues, es la Así quinta normal, este no mes. se Pues estamos a nada. 5. No, pero ¿quién contrata Nah, este no me man? pagan lo suficiente. What's your name? Django. Oh. The D is silent. Cuando hablamos de Django sin cadenas, tenemos que situarnos 2 años antes de la guerra de secesión en Estados Unidos, y es que toda la historia se desarrolla en el sur de este país, el cual basa su economía en el sistema esclavista, cosa que marcará toda la relación de nuestro protagonista con su entorno. Justamente la intención del director al intentar por medio del western explorar los horrores de la esclavitud. Empezamos la película con la presentación de nuestra estrella, encadenado, caminando en la noche en medio del bosque. Resulta ser un esclavo vendido en el mercado de Greenville, ex residente de la plantación de algodón Curricán, y cuya historia comienza por la casualidad de haber conocido a los hermanos Bridle, 3 personas buscadas por ese personaje. I do. I'm Dr. King Schultz. This is my horse Fritz. Espera. This is my horse Fritz. Una vez la llegada del doctor, se nos deja ver el color de la película, ya que quien rescata a nuestro protagonista no duda en matar a quienes amenazan sus objetivos. Esto, más que nada, muestra el sistema de valores de la obra, el cual está lleno de matices. 2 disparos y unas cuantas frases y ya podemos visualizar quién es esta persona. No lo podemos catalogar como blanco o negro, y este es un patrón que se repite constantemente, ya no solo en la película, sino en la cinematografía de este director. Creo que debido a esto, las películas de Tarantino son tan entretenidas, y es que al tener personajes que se mueven en un amplio espectro de bondad y maldad, esa multidimensionalidad nos da un iris de acciones y pensamientos que escapan de lo repetitivo, dejando a la historia seguir su curso naturalmente, contrario a lo que podemos ver en muchas películas de superhéroes, en donde el patrón malo o bueno es presentado desde el inicio, y donde el héroe muchas veces se ve limitado por el sistema de valores que representa. Acá se nos deja ver claramente que la diferencia no es relevante, y es que la historia es la que determina las acciones de sus personajes, haciéndola más realista al espectador. Pero volvamos al doctor. Nuestra primera impresión es que es una persona educada, carismática y sarcástica también. Alguien que, si bien considera de antemano cómo debe actuar, se adapta a la situación en la que se encuentra, siendo frío e incluso llegando a la crueldad. Dichos aspectos nos los muestra desde su primera aparición en escena con los hermanos Speck, actuales dueños de Django, hablándoles de manera burlesca, jugando intencionalmente con el desconcierto de encontrar a alguien en medio del bosque a la medianoche. Y es que es un patrón que se repite constantemente en la película, como por ejemplo con el Marshall. Incluso al estar al borde de una muerte segura, juegan con sus espectadores generando expectativa por nuestra parte y cambiando la situación a su favor a través del lenguaje. Una situación que, si bien peligrosa, él mismo creó y la cual parece no molestarlo en absoluto. La escena anterior se desenvuelve luego de que el doctor le pidiera ayuda a Django, pero sabemos que no tiene elección desde un inicio. Se encuentra entre la espada y la pared y no le queda más elección que seguir al doctor. Es un esclavo después de todo, frente a una persona desconocida. Solo conoce la profesión y hay que saber con las armas, y es acá cuando se revela otro aspecto importante del personaje, y es que si bien entiende que la mejor forma de llegar a su objetivo es por medio del mutuo acuerdo, siempre puede usar la fuerza. Es él quien tiene las armas, es él quien sabe cómo usarlas, es quien está en control de la situación. Aún así le propone un trato, y no solo eso, lo hace después de servirle una cerveza, y puede que esto no parezca un gran gesto, pero hace menos de 12 horas lo tenían encadenado con grilletes. Las relaciones de Django estuvieron marcadas por el abuso y la servidumbre, y es por eso que después de un momento es natural que confíe su historia con una persona que no lo mire como un inferior. Esto nos habla mucho de la forma como el doctor se relaciona con su entorno. Para él no es más que otro ser humano, aspecto que nos dejó ver desde su primera interacción con él, interacción que puso en alerta a los hermanos Speck, y es que esta cosmovisión explica la forma como actuó con ellos. Podemos ver cómo deliberadamente decide caminar entre sus 2 caballos para acercarse a Django, gesto mínimo pero que muestra el control de la situación que éste posee, transformando la confusión en violencia, y donde nosotros como espectadores entendemos desde un inicio que es una mala idea, ya que tienen las escopetas cargadas en la mano y que no son personas para tomar a la ligera. Él aún así provoca esta situación, un escenario límite que le permite acabar con ellos, puesto que para él, un esclavista no es una persona digna de cortesías. Una vez pactadas las condiciones, empiezan a viajar en busca de los hermanos Bridle. Finalmente dan con ellos en la plantación propiedad de Spencer Gordon Bennett. En esta parte se nos abre la puerta a 2 aspectos fundamentales para la relación entre Django y el doctor, y es que acá se nos muestra el odio que ambos comparten por los esclavistas, mientras que al mismo tiempo la frialdad que tiene Django propio de un cazarrecompensas. Y es que la película nos cuenta a través de un flashback que son justamente los hermanos los responsables de la separación de él con su amada. Por tanto, no es de extrañar entonces las acciones de Django,
Se ve enojado y no tiene miramientos en matar a 2 de las 3 personas responsables por su desdicha. Ante los sonidos de los disparos de inmediato llega el Dr. King, preguntando si las personas postradas en el suelo son a quienes él está buscando, y a pesar de encontrar 2 cuerpos de los 3 que buscaba y de que Django le señala al tercero que escapa a caballo, se detiene a confirmar nuevamente y a despejar toda duda de que la persona a la que está a punto de disparar sea la persona indicada. En este punto ya no nos queda duda, y es que para aquellos que hayan visto la serie de The Wire, creada por David Simon, entenderán a lo que Little Omar se refería, palabras que podemos aplicar perfectamente al doctor. So you're my eyeball witness, huh? So why'd you step up on this? Bird trifling, basically. Kill an everyday working man and all. I mean, don't get it twisted, I do some dirt too, but I ain't never put my gun on nobody who wasn't in the game. A man must have a code. No doubt. Pasamos a una escena que nos muestra a Gordon Bennett intentando buscarlos junto a un grupo de supremacistas para capturar a Django por la incapacidad de aceptar la idea de tener un esclavo libre por esas tierras. El doctor, consciente del peligro, pone una trampa y en medio de la huida del grupo, luego de múltiples bajas, este le permite a Django terminar con Bennett. En este punto, esto se presenta como una prueba, quiere terminar de confirmar lo que ya ha visto, y es en este momento cuando puede confirmar el potencial para compartir su profesión con el protagonista. Y es donde el Dr. King hace el papel de mentor para Django. Es en este momento donde asume la tarea de enseñarle desde disparar hasta leer, y es también donde se muestra la frialdad de la que es capaz, o mejor que nos muestra el sistema de valores que maneja este personaje. Y es que en medio de un trabajo donde Django muestra indecisión de matar a un hombre frente a su hijo, el doctor lo enfrenta y dice unas palabras que nos permiten entender mejor cómo piensa. ¿Qué pasó con el que quería matar blancos por dinero? Está con su hijo. Bien. Tiene a un ser querido con él. Quizás hasta puedan despedirse. Es mejor que la mayoría. Es más de lo que merece. Toda la escena es perfecta, es la puerta al sistema moral del mismo, y complementado a lo que ya sabemos hasta el momento, tenemos la dimensión completa del personaje, la cual va a servir para su posterior redención. Es cuando entendemos que si bien el mundo de la película es supremamente complejo en relación a la moral, el sistema de valor del doctor puede simplificarse en 3 etiquetas. La primera siendo la de enemigo. En esta entra todo aquel que atente contra su vida, también aquel que viva en una forma que él considera inmoral y por tanto no es digno del menor miramiento. Son basura, un mal necesario de erradicar, y es de esta forma de ver la vida en donde nace su profesión. La etiqueta neutral, que es donde se encuentra el grueso de todo con quien se cruza, puesto que el doctor, si bien es un idealista y es la razón por la que se siente cautivado por Django y su odisea por volver junto a su amada Brunhilda, no es ingenuo. Sabe bien que no puede cambiar el mundo con solo desearlo, y que sus acciones tienen una repercusión mínima en un mundo de tanta estupidez. No pretende que la gente entienda su forma de actuar, él solo ve personas que fueron en el momento y en el lugar equivocado. Esto, sumado a la empatía que le produjo su búsqueda por un ser amado, es lo que lo lleva a ayudarlos al final, y es justo por eso que le puede llamar amigo. Llega el momento esperado, en donde averiguan quién compró y en dónde está la esposa de Django, y un nombre entra en juego. No tenemos ninguna información además de que es dueño de una de las plantaciones más grandes de Mississippi. Y en este punto tenemos certeza de que no será fácil. Tenemos la experiencia de Gordon Bennett como ejemplo. Por tanto, sabemos por qué el método directo no va a funcionar y por qué King propone una estrategia diferente. En este punto, el miedo del doctor es que el odio hacia Django eclipse cualquier oportunidad de recuperar a la esposa por medios comerciales. Esto se suma a que no es su estilo, lo que lo lleva a proponer un plan que es simple, pero arriesgado. La idea es hacerse pasar por esclavistas interesados en la pelea de mandingos, conseguir una audiencia con Candy para que a través de una oferta absurda por un peleador, llegar al lugar donde se encuentra Brunhilda y a través de la excusa de encontrar una persona que también habla alemán, comprarlo por un precio razonable y huir antes de que se dé cuenta del estratagema. Desde el primer momento vemos el contraste entre el Dr. King y Calvin Candy. Mientras que el primero se caracterizó por su intelecto, sus maneras y su hospitalidad aún en las situaciones más adversas, nos encontramos con este personaje que no respeta siquiera la etiqueta más básica de cortesía, como es el de la presentación. Mientras uno caza criminales, el otro está sentado alentando a un luchador para que mate a su contrario a razón de dinero. Incluso en la dentadura puede verse el contraste entre los dos personajes, siendo este un símbolo de la putrefacción del hombre, más teniendo en cuenta que está frente a un odontólogo. Y es que en términos de escritura, Calvin Candy está diseñado para ser el contrario a King Schultz. La trama comienza entonces a construir lo que viene a ser el villano a vencer. En este punto solo importa el éxito de Django en su empresa por recuperar a su esposa, y es en donde se nos muestran 3 momentos que considero marcan la relación entre ambos, siendo la primera parte la anteriormente presentada,
generando una fuerte impresión en el doctor, impresión que dejaría ver en el viaje que tiene lugar luego de que convencieran a Candy para que lo llevara a Candyland, lugar en el que se encuentra Brunhilda. Es cuando este se toma un momento en medio del viaje para cuestionar a Django respecto a su actitud. Al preguntarle por el maltrato a los esclavos que los acompañan, nos deja ver que no solo está preocupado por el riesgo de ser descubiertos, como él afirma. Es evidente que en este punto le duele ver a alguien de su estima comportándose como aquellos a los que aborrece, aquellos que deshumanizan a una persona por su condición racial. No lo estoy hostigando. Quiero intrigarlo. ¿Maltratando a sus pobres esclavos? Esta parte es muy importante, ya que el doctor no es consciente de su contradicción hasta que Django se lo hace saber. Recuerdo al hombre que me hizo matar a otro hombre frente a su hijo, sin pestañear. ¿Lo recuerdo? Claro que lo recuerdo. Y no solamente lo mencionaba por Django, sino con las reglas planteadas por él mismo. Cuando ganemos acceso a esa plantación, vamos a actuar. Interpretarás un personaje. Durante la actuación, jamás puedes salirte del personaje. ¿Entiendes? Sí. No salirme. Vemos entonces cómo el personaje está siendo presionado desde sus valores, creencias e ideales, y es en este contexto donde surge el segundo momento. Llegando a un puesto avanzado en Candyland, conocemos a D'Artagnan, un esclavo que intentó fugarse y que se mantiene trepado a un árbol para evitar ser devorado por los perros de sus perseguidores. En este punto como público sabemos cómo va a reaccionar Candy, para él la vida es un asunto comercial. Sabemos que esa persona tiene firmada su sentencia de muerte. Sabemos también que Django y el doctor están a la merced de la situación, y todo eso se transforma en expectativa. La escena es grotesca, vemos que Candy se encarga de grabar al fugado, en medio de las carcajadas por quienes le dieron alcance y quienes lo acompañan. Si pago $500, quiero 5 malditas peleas. ¿Qué hay de mis $500? ¿Me harás un reembolso? Llega un momento en donde Candy humilla a D'Artagnan por los $500 que le costó la compra de este, usando esta cifra como símbolo de su libertad. La impotencia llega a tal punto que el doctor está dispuesto a dejar de lado su papel como esclavista en nombre de una vida que está en peligro. Pero como vimos anteriormente, el doctor no generaliza, es un idealista, y si bien no tiene reparos para aquellos que no considera dignos de vivir, está dispuesto a dejar a la luz su actuación por lo que considera correcto. Yo lo reembolsaré. La escena es invadida por el silencio. La contradicción de King se ve reflejada en las preguntas que le lanza Candy ante tal ofrecimiento. Pagarás $500 por un negro que prácticamente casi no puede hacer. El teatro comienza a caerse hasta que Django intercede. Si bien el doctor no es tonto, es un sentimental, y acá vemos cómo es capaz de dejarse llevar por sus emociones en una situación tan crítica como esta. Por otro lado, tenemos a Django con un objetivo en mente, Brunhilda, y es que este objetivo es tan fuerte que a lo largo de toda la película hasta la llegada de Candyland, vemos cómo esta alucina con su imagen en diferentes momentos. Esta obsesión es la que le permite superar tal escena sin el menor signo de constreñimiento. Es que si no hubiera sido por él, el doctor no hubiera vuelto su personaje. No lo hará. Solo está cansado de que juegue con él. Y yo también. Pero no pagará nada por ese negro malo. No le sirve para nada, ¿verdad, Doc? Ya lo oyeron. Él está mejor preparado para esta situación en cuestión, y no es porque es conveniente para el guión, sino por su historia como esclavo y cazarrecompensas que lo han formado para ello. En este punto, entendemos que su dureza no es fingida, él ha estado en ese lado de la balanza. Antes de llegar al tercer momento, nos encontramos con el cuarto personaje que conforma este análisis. Stephen se presenta como quien tiene a cargo el personal de Candyland, y nuestra sorpresa se dispara al ver cómo la mano derecha de Candy es interpretado por Samuel L. Jackson, y es que la relación entre ambos no es usual. Este se escandaliza cuando ve a Django sobre un caballo, siendo esta la primera interacción que tienen ambos, y siendo también una reacción similar a la que tuvo Bennett. ¡Stephen, muchacho! Sí, hola. Y a propósito, ¿quién es ese negro a caballo? Veo que desayunaste clavo. Stephen, este es Django. Ustedes van a odiarse. Esta, si bien es la primera vez que un cautivo expresa desagrado hacia el protagonista, el primero lo hace desde la indignación de ver a un semejante comportándose como un opresor. Stephen, por otro lado, lo hace desde el racismo más puro, el cual llega hasta el nivel de cuestionar a Candy por la situación que está presenciando.
Como terceros podemos llegar a pensar que esto es una incoherencia, y sin embargo, si Candy es el inverso de King, Stephen se nos presenta como el antónimo de Django, y es que Candy es una persona apática, casi rayando la psicopatía, con un ego más grande que su plantación, y son estas características en donde Stephen entra a complementarlo. Como antítesis de Django es la persona que no solo acepta el sistema esclavista, sino que como veremos más adelante es alguien que lucha para mantenerlo. Su bastón y su edad no hacen más que acentuar la diferencia entre ambos, y mientras que Django es introvertido y reservado, este se muestra expresivo e hilarante en muchas situaciones. Y es que la posición que Stephen ocupa es lo único que tiene. A diferencia de Django, él siente satisfacción en estar un peldaño arriba de los demás esclavos. Superado el primer encuentro con Stephen, el doctor procede a pedir una reunión con Brunhilda, con la excusa de poder hablar en su lengua natal. Y dada que ella es la única persona en el lugar que habla alemán, información que el doctor extrae de Calvin durante su viaje a Candyland, este accede en arreglar el encuentro. Se realiza la reunión finalmente, la cual no voy a tocar por motivos que quiero desarrollar en otro momento. Pasamos entonces al acto de la cena. En este punto, y a pesar de todo, solo queda cerrar el trato con Candy para llevarse a Brunhilda, pero es en este escenario en donde nos damos cuenta de las cualidades de Stephen, siendo este una persona observadora que posee una gran habilidad para leer a las personas, y aunque durante el encuentro se nos muestra como casi un bufón, rayando el ridículo en su adoración por su amo, esta actuación no es más que eso, un papel. Analógicamente es el policía con la camisa sudada y la corbata mal acomodada, acciones a priori que hacen que la gente a su alrededor no lo tomen en serio, lo que los hace bajar la guardia y mostrar más de lo que deberían. Creo que esa es la razón por la que pudo descubrir el plan del Dr. y Django. Creo que su verdadera personalidad es la mostrada en la escena de la biblioteca, cuando se siente como igual ante Candy para compartir su descubrimiento, y es justamente ese instante que da la entrada al tercer momento de inflexión entre Candy y el Dr. En la mesa ahora solo se encuentra nuestro dúo protagonista, el abogado de Calvin y este, el cual procede a realizar un monólogo acerca de la relación biológica entre la servidumbre y la raza. En el cráneo de los africanos, la zona asociada con la sumisión es mayor que en cualquier humano o subespecie humana en todo el planeta Tierra. El discurso genera confusión y frustración entre los presentes, y no es hasta que Bush embosca a nuestros personajes y Stephen entra con Brunhilda a la fuerza que se dan cuenta de que fueron descubiertos. Creo que en este momento las falacias del discurso de Candy son impactos más fuertes para King que el hecho de haber sido desenmascarados. Es doctor después de todo, un políglota que si bien ha pasado los últimos 5 años como cazarrecompensas, su formación y su vida en general le permite entender lo absurdo del discurso. La escena concluye con el doctor pagando una gran cantidad de dinero por Brunhilda, bajo la amenaza de Candy. A esta situación la sucede la escena de la firma de los papeles de libertad para Brunhilda. La tensión se ha perdido y como espectadores tenemos ese momento de respiro. Y si bien el doctor ha sufrido un fuerte golpe económico, sabemos que no es algo para preocuparse. Y aunque estamos desconformes con cómo se llegó al resultado, por fin tenemos a Django y a su esposa juntos, o eso es lo que queremos creer. Pasamos a un plano que nos enseña el Dr. Schultz. Se nos muestra preocupado e incluso exasperado por la música de fondo. La pista se llama Parálisis de Beethoven y es entendible que para un intelectual como el doctor, el uso de tal melodía en una realidad como la que se encuentra sea insoportable. La situación es bizarra. Después de la disertación de Candy, las impresiones de ver a D'Artagnan siendo desmembrado vivo por los perros de caza, el hecho de tener a Butch a menos de 5 metros sosteniendo una escopeta recortada mientras come pastel, y en general la normalización de la barbarie en la que está envuelto, es lo que lo lleva a ese extremo, un límite del cual no es resultado de un solo momento, sino el cúmulo de todo el viaje. Intentando escapar de tal sentir, entran en la primera puerta que encuentra disponible. Encontrándose en la biblioteca, la cámara nos lo muestra de espaldas, contemplando los estantes llenos de libros. Mientras tanto, Candy entra en escena, preguntándole si se encuentra molesto por cómo resultaron las cosas, lo que los lleva a tener esta pequeña conversación. Pensaba en ese pobre diablo con el que alimentaste a tus perros hoy, D'Artagnan. Imaginé que sería una admiradora llamar a su esclavo como el protagonista de la novela. Si Alexandre Dumas hubiera estado allí hoy, me pregunto qué habría hecho. ¿Francés de corazón blando? Alexandre Dumas es negro. Esta escena es la caída de la máscara, una cachetada directa al ego de Candy acostumbrado a adulación, cosa que por supuesto él no podía dejar pasar. Como contraataque, le exige primero bajo pretexto de traición un apretón de manos, para cerrar el trato el cual obviamente el doctor rehúsa. Este gesto, aunque a primera vista trivial, es un insulto para él. Un hombre con una biblioteca de tal tamaño no puede ser tan ignorante. Es afirmar por parte de Candy una igualdad, la cual obviamente no posee, razón por la que King se niega hasta el último momento. Es cuando vemos el cierre del arco del personaje.
era justamente esta parte, y es que si en un inicio habíamos presupuesto que ante las situaciones peligrosas, escenarios que él mismo propició incluso, y en donde él no sentía miedo porque siempre encontraba una salida, acá vemos que no tiene el control de nada. Sabe que si se rehúsa todo habrá sido en vano, y que si actúa solo le espera la muerte. Procede de todas maneras disculpándose con Django, sabiendo lo que acaba de hacer les va a costar la vida a ambos, pero muriendo por lo que considera correcto. Hay un momento de shock generalizado. Butch gira para dispararle al doctor, dándole una ventana a Django para que tome el revólver de la cintura y le dispare, y dando paso al enfrentamiento de Django para salir de Candyland. También a la escena de acción más larga de la película, la cual no mostraré para incentivar que la vean. La secuencia está muy bien lograda, la selección de la música expresa lo épico de la misma, los efectos de sonido simulan los de una guerra, y no es para menos. Sabemos que no habrá final feliz, pues cuando creemos que el personaje puede ganar, se abre una secuencia donde se muestra un grupo numeroso de hombres subiendo el segundo piso para rodearlo. Sin más opciones, se optó por acuartelarse en un pasillo bajo un armario. No tiene munición y en este punto no hay una salida para el personaje. Oportunamente, Stephen al fin se pronuncia, saliendo del shock que le produjo ver a Candy muerto. Con Brunhilde como rehén, obliga a Django a rendirse, secuencia que nos regala una de las escenas más gráficas de la película, donde podemos ver a Django en medio de la masacre. La película ahora nos transporta al cuarto en donde lo tienen cautivo. El primer plano es el protagonista colgado por los pies. La tortura es obvia, vemos el cuchillo al rojo vivo, pero cuando están a punto de realizar el primer corte, aparece nuevamente en escena Stephen. Alcanzamos a pensar que el hombre se había apiadado de Django, que al no tener que servir más a Candy, no tiene razón para permitir que muera, pero esta insinuación se pierde en el momento que confiesa porque lo salvó. Capitán, la señora Lara quiere verte. Y cambió de idea sobre castrar a Django. ¡Qué decepción! Te vas. Parece que en los blancos no tienen una sola idea brillante en su vida y menos sobre cómo matarte. Es que cuando le cortas los testículos a un negro tarda en desangrarse unos 7 minutos, más. Malditas. Los negros que le mandamos a Lequendick y la pasan peor que eso. Te quitarán tu nombre, te darán un número y una gran masa. Te harán trabajar todo el día, todos los días, hasta que te des por vencido. Y ese será el final de tu historia, Django. En el camino a la mina, Django pone en práctica lo que aprendió el doctor. Engaña a sus captores para que vayan tras de una pequeña fortuna ficticia en forma de las cabezas de los miembros de la plantación, usando para esto el panfleto de su primer trabajo, aprovechando el momento, asesinándolos y dejando en libertad a los otros prisioneros, siendo esto un guiño enorme a la primera escena de King. Como es de esperar, vuelve a Candyland, rescata a Brunhilde, mata a todos, explota la mansión. Lo cierto es que la película es una excelente función y teniendo en su haber muchas actuaciones memorables y una enorme narrativa, en ningún momento se torna tediosa, y si bien creo que hubieran momentos de exageración, como en el enfrentamiento final, logra su cometido, digna de los más de 16 premios que tiene en su haber. Espero que hayan disfrutado este video. Pequeño resumen, pequeño análisis. Si tienen algún punto de vista diferente, algún punto en contra, algún punto en favor, una opinión con la que no estén de acuerdo, si tiene algún consejo, retroalimentación, bienvenido. Cualquier cosa estaré pendiente leyéndolo si es que alguien ve esto. Que dudo que alguien vea esto. Ejercicio sin motivación. Bye. ¡Django! ¡Desgraciado, hijo de...